¿Qué tal, jóvenes? Les saluda la maestra Marisela Morales Hernández. Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Base de Datos con el tema Introducción al lenguaje SQL. Específicamente vamos a hacer una práctica sobre el lenguaje de definición de datos, LLD, o por sus siglas en inglés, DDL, Data Definition Language. La práctica consiste en que ya tenemos una base de datos previamente diseñada de una zapatería. Esta base de datos contiene las siguientes tablas: cliente, proveedor, calzado, empleado, etcétera, todas las que ustedes ven en la pantalla. Para esto vamos a pasarnos entonces ahora a el software Postgres. Vamos a estar utilizando PostgreSQL, que es un software de código abierto y maneja base de datos relacionales y además maneja el SQL estándar. Para empezar, vamos a crear una nueva base de datos que vamos a denominar Fundamentos BD. Y en una breve descripción le vamos a poner base de datos para la materia Fundamentos de base de datos. Aquí vamos a esperar un momento para que cree la base de datos. Una vez que esta haya sido creada, vamos a la base de datos que acabamos de crear y observamos que por default me da un esquema público o se crea un esquema público. Nosotros vamos a agrupar nuestras bases de datos para tener una mejor organización en esquemas, por lo tanto vamos a crear un esquema que lo vamos a llamar zapatería. Para ello ya tenemos aquí nuestro script, que no es más que un archivo tipo TXT o tipo SQL, el cual vamos a ejecutar en esta ventana gráfica de Postgres. Aquí ya tenemos tecleada la instrucción o capturada la instrucción para crear el esquema, create esquema zapatería, y le vamos a dar autorización al usuario Postgres. Para que se pueda trabajar en ese esquema, vamos a teclear la siguiente instrucción, que es set search path to zapatería, con la cual estamos configurando que cualquier instrucción que se ejecute en esta ventana se ejecute dentro del esquema zapatería. Una vez que tenemos estas instrucciones y el DDL, que consiste en la creación de las tablas con sus definiciones, como por ejemplo la tabla cliente, que contiene el identificador, el nombre, la cédula fiscal y el teléfono del cliente, el proveedor con el conjunto de sus características. Entonces no tenemos más que ejecutar el script. Como vemos en la parte de abajo, nos ha regresado un mensaje donde nos indica que las instrucciones fueron ejecutadas exitosamente. Para poder observar esto, nos vamos al pgadmin, hacemos una acción de refrescar en la base de datos que estamos trabajando y vemos que ahí ya tenemos nuestro esquema zapatería. Hacemos clic en el símbolo más y tenemos nuestras 10 tablas creadas. Con esto hemos hecho nuestra primera práctica del lenguaje de definición de datos. Para que ustedes puedan consultar mayor información sobre lo que hemos hecho el día de hoy, las fuentes de consulta se las dejo en la pantalla. Pueden consultar el libro de Bison y Godot, Los Fundamentos del Lenguaje SQL, y también pueden consultar la documentación que tiene Postgres al momento de instalarse. Se instala de forma automática y la van a tener al alcance de la mano. Eso sería todo por hoy. Gracias, jóvenes, y realicen y resuelvan su primera práctica de SQL.